A todo esto, ¿qué papel juega la Luna? Porque siempre, o sea, se han dicho muchas hipótesis, ¿no? Hay gente que afirma que la Luna es una especie de nave extraterrestre negativa, algo que afecta de forma nefasta a la humanidad, o como una especie de garita de control. Y después, por otro lado, hay personas que afirman que simplemente es una base extraterrestre tirando más bien digamos, una intención positiva o neutral. ¿Cuál es, digamos, o qué nos puedes comentar sobre la Luna? La Luna fue un satélite, un exosatélite o una nave muy importante de origen andromedano. En esa nave se viajó cuando se la posicionó en la Tierra de una manera neutral con relación a la órbita terrestre, fue para que las entidades que en ese momento habían perdido una gran conflagración universal que ocurrió, más que universal galáctica, en la cual perdieron, se consideró este planeta como una especie de gran cárcel, en la cual ellos se podían desarrollar, se los podía controlar, en cierta manera, se les podía dar la oportunidad de una evolución. Así es como ingresaron los reptilianos en primera instancia, que fueron los primeros habitantes concretos de este planeta, para el cual siguen considerándose los dueños, cosa que es real porque lo que vinimos después fuimos sus, entre comillas, invasores. Esa nave andromedana se fue desactivando en el tiempo en la medida que distintas civilizaciones se acercaron al planeta. Estoy hablando de 60 razas. Por lo tanto, los queridos amigos reptilianos se encontraron inmersos en un océano de caras y formas diferentes que venían a asumir responsabilidades de crecimiento, de autocontrol y de convivencia mutua. Definitivamente la nave se retiró, pero se retiró en la posición cuarta dimensión vibratoria. Todavía vemos la Luna de tercera dimensión porque estamos en tercera dimensión. Así como vemos Marte de tercera dimensión, si estuviéramos observando Marte de cuarta y quinta dimensión, nos encontraríamos con un planeta totalmente habitado, con ciudades extraordinarias y una civilización que tiene 5.000 años por delante de la nuestra. Años terrestres, medidos siempre entre comillas, porque ya sabemos que los calendarios acá son un fiasco, y nunca salgo el calendario maya, que es más o menos el que se aproxima. Después los gregorianos, etcétera, ya sabemos que nos mienten el tiempo de una manera total, metieron meses, sacaron días. Bueno, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras estamos frente a la Luna, estamos frente a un satélite artificial. Basémonos en eso. ¿Por qué? Porque no tiene órbita propia. Si alguien me dice que tiene órbita propia, bueno, genial. ¿Por qué cualquier satélite de cualquier otro planeta, como puede ser Júpiter o Marte, tiene una órbita propia y un giro propio, dependiendo de su volumen? Esta no, esta siempre muestra la misma cara, o sea, gira y gira la órbita electrónica de su propia intención como planeta o planetoide o luna, corresponde exactamente a la de la Tierra. ¿Y quién determinó eso? Si estamos hablando de naturaleza, nadie puede regular cuánta agua cae en una catarata, salvo que haya una inundación producto de una alta lluvia. Pero eso lo define la naturaleza en forma automática. No hay una máquina que diga, pero acá sí hay una máquina. Es una máquina que contaba con 5 enormes motores biomagnéticos que permitieron esa posición. Ahora de esos 5 quedaron 2 solamente en funcionamiento, que van a ir siendo reducidos en la medida, porque, a ver, esto es muy simple. Cualquiera que me está viendo o escuchando podrá sacar su propia conclusión, incluido, por supuesto, en primera línea mi querido amigo Mariano. El tamaño de algunos cráteres no corresponde a la caída de nada. Porque si vos tenés un cráter de 10 kilómetros de ancho, ¿qué tamaño y profundidad tendría que tener ese cráter para tener semejante anchura? O sea, si yo voy con una cucharita y hago un pozo, es un agujerito pequeño. Si voy con una pala y hago el mismo pozo, es un agujero más grande. Semejantes cráteres que son simplemente vistos a partir de nuestra propia vista sin ningún tipo de telescopio. ¿Qué profundidad tendrían que tener? Cuando uno va a las medidas reales de lo que te dicen que miden, y por ahí son 2.000 metros, 5.000, 3.000, a veces 200. Y vos decís, ¿pero qué pasó acá? Ah, no, pasó que el polvo cósmico lo fue tapando. La cosa no va por ahí. Es una enorme máscara holográfica que cubre una nave muy parecida, y yo diría que no es copia, pero está por ahí nomás, a la famosa estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de la Galaxia existió y sigue existiendo en algunos puntos, porque hay enfrentamientos muy poderosos entre lo que llamamos la luz y el conocimiento,
la oscuridad y el dominio material. Y eso va a ser eterno porque son las dos caras de la misma moneda. Lo más gracioso es que somos parte de la misma moneda. No somos dos monedas diferentes. Pero no nos vemos porque somos la contracara. Es simple, el que es cara no va a ver cruz y el que es cruz no va a ver cara, porque, salvo que le pongan la cara en un espejo. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? El conocimiento te muestra la otra cara. Por eso en este momento hay entidades maravillosamente recibidas del lado de la oscuridad, porque han visto en el espejo reflejado del conocimiento que nosotros mismos le pusimos como una invitación. ¿Para qué nos vamos a seguir matando entre nosotros si podemos hacer exactamente lo mismo? Porque somos la misma moneda que gira, chicos. No podemos escaparnos de esa realidad. Es el yin y el yang, forman parte de la misma figura. Vos no podés tener el yin por un lado y el yang por el otro porque deja el ser encima. Entonces, para resumir, porque vos lo dejan hablar a Julito y el pobre Mariano se vuelve loco, el punto es una nave, la podemos apreciar como luna, le podemos seguir cantando, nos podemos sentir románticos frente a la luna llena, observándola cuando surge del horizonte, porque eso está todo bien. Nuestra sensación de que tenemos ahí una visión extraordinaria sigue igual. Por dentro y por fuera de todo eso, preguntémonos qué pasó a las grandes potencias cuando tuvieron que suspender los viajes. No era que había un espíritu de conquista, no era que, ¿qué pasó? ¿Con quién se encontraron ahí adentro? ¿Qué pasó en la superficie? Bueno, yo tuve voy a sacar una cosa que se me metió yo tuve la enorme oportunidad, les digo, tuve la enorme oportunidad de estar en una charla muy íntima, cena de por medio, en una época que yo todavía estaba trabajando con Fabio Serpa, con Neil Armstrong, cuando vino aquí a Argentina como presidente de una agrupación enorme a nivel mundial, que era la Asociación Internacional de Investigación de Fenómenos OVNI. Y pudimos charlar de estos temas. Yo, de mejor ser obtener una información que del propio Neil Armstrong, creo que fui un tipo más que privilegiado. Y ahí pude obtener algún tipo de información que por supuesto no se puede difundir porque forma parte del gran secreto, son ellos los que la van a tener que difundir, no yo, en la cual se han explicado un montón de circunstancias que determinaron precisamente que se suspendieran los viajes a la Luna. Ellos tendrán que rendir el informe correspondiente en algún momento, dicen que lo harán en el 2050, en el cual explicarán por qué sucedió lo que sucedió. Con alguien hablaron, con alguien se encontraron y ese alguien les dijo, chicos, hasta acá. Y en eso yo caigo hincado en el suelo y miro por el piso y veo que la carpa está quedando abajo y siento que salimos así, flotando, hacia arriba, pero muy rápido. Vi la montaña, vi la laguna, vi las montañas, vi las nubes y para afuera. Tengo la visión de la Tierra, verla de lado con el sol debajo. Tengo esa visión desde afuera. En un momento muy corto estuvimos en la Luna. Pasamos por la Luna y vimos las personas que están viviendo en la Luna. Vimos las cúpulas que están viviendo ahí la gente que está en un carácter de vigilancia con la Tierra y otra gente que está en carácter de poder, de evolución de conciencia, pero viviendo otra especie de vida. Habían otro tipo de seres. Pasamos a una altura promedio, yo creo unos 20 metros de altura, y vimos todo esto. Me permitieron ver de que ahí tenemos también seres humanos viviendo y otros seres. Por eso te digo, cuando uno empieza a hablar estas cosas, recuerda que esto me pasó en el año 97, cuando yo hablé de esto para la televisión, creían que yo estaba loco, pues yo dije, no, mira, me pasó todo esto. Mira, hay un reportaje que salió hace muy poco que se llama de Moon Rising, y muestran lo que yo te estoy diciendo. Hace poco salió ese reportaje, no sé, en el 2010 por ahí salió este reportaje. Cuando lo vi dije, mira, si esta gente lo sabe de lo que está hablando y por qué cuando nosotros se los estamos hablando nos tratan de locos. Fíjate tú que vimos unas semicúpulas así, como un domo gigante, te estaría hablando de domos de 1 kilómetro de ancho, qué sé yo, y otros quizá un poquito más. Y dentro de estas cúpulas habían árboles, habían animales, había gente, había agua, había un ambiente de vida, pude hablar con la gente ahí. Pero cuando nosotros nos acercamos, se hacían visibles. Cuando nos alejábamos, parecía parte de la luna, parecía el mismo panorama. Es como que hubo una especie de camuflaje esto, ¿no? Ahora,
las cúpulas más grandes, habían edificios rectangulares grandes, hechos como de granitos, no pude tocar el material, pero era una especie de piedra, y eso tenía una especie de subterráneo al centro de la Luna. También te puedo decir que la Luna, cuando estuvimos parte en la superficie, cuando yo le pude ver la cota al fondo, la Luna no es redonda, es como biselada, es como las aristas de un balón de fútbol, como con cascos así biselados, es como construida la Luna. Estoy seguro que es algo que ahí colocaron para poder vigilarnos, para poder estar al tanto de la Tierra, qué sé yo, los seres que están ahí, porque las naves que ocupan ahí son luces que netamente yo creo que el ser humano, para tener esa tecnología, va a pasar mucho tiempo, porque con eso nos mataríamos.